Dándoles una cordial bienvenida una vez más a este tiempo en el cual adoramos, glorificamos al Señor, pero especialmente predicamos su palabra para que llegue a todos aquellos que hoy estén dispuestos a abrir su corazón, a abrir sus oídos para recibir de la palabra. Los niños van a estar ya saliendo a su clase de la iglesia infantil. Y mientras que usted está aquí, me gustaría que tome su Biblia en su mano y comience a abrir en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Job. En estos días que he tenido tal vez la oportunidad de viajar un poco por el ministerio, uno tiene la oportunidad de conocer mucha gente en los aeropuertos, en los lugares de reunión, y vemos los rostros de las personas. Yo no sé si usted en su rutina diaria, cuando va a su trabajo, cuando vas a la escuela, cuando vas tal vez al supermercado, miras a la gente de repente lo que están haciendo. Usted dirá, ay pastor, mire, yo estoy muy ocupada, muy ocupado para esas cosas, apenas tengo tiempo para mí, no me pida que ande mirando a otros. Pero es probable que usted en su trabajo, en el lugar donde usted vive, en la familia, encuentra situaciones en donde usted diría que tal o cual persona tuvo poca paciencia. A veces decimos eso, ¿verdad? ¿Alguna vez usted le dijo a alguna persona, es que no me tienes paciencia? Más allá de estar emulando al famoso Chavo del Ocho. ¿Alguna vez usted creyó que su esposa no le tuvo mucha paciencia? ¿Usted cree, mi querida hermana, que su esposo necesita tenerle más paciencia? ¿Y su jefe en su trabajo le tiene paciencia? ¿Usted le tiene paciencia a los compañeros de trabajo? ¿Tiene usted paciencia con los niños o es usted esa persona? Ay, no. Ay, yo no puedo con los niños. ¿Y con sus nietos? ¿Cómo le va? Este asunto de la paciencia, ¿verdad? Puede ser que surjan muchos chistes. Tratamos de tomarlo con buen humor, pero casi siempre parece ser que el ser humano está luchando con este asunto de la paciencia, porque la paciencia implica esperar. Ese es el asunto. Y en el mundo en el cual vivimos, se nos está enseñando a que no hay que esperar mucho. Vamos, todo rápido, hay que comer rápido, ¿sí? Todo es como en Estados Unidos, fast food. Cuanto más rápido, mejor, dicen por ahí algún que otro eslogan. Sin embargo, aquellos que hemos conocido las ricas comidas de la abuela y de la mamá, y veíamos que se levantan tan temprano para hacer un platillo muy delicioso. Yo sé que ya le estoy despertando el apetito a algunos, pero ustedes recordarán que aquellos ricos platillos que a usted le gustaba y le gusta aún en su país, tomaban tiempo. No era de que así nomás, ¿verdad? Un tamal chapín no se hace en 5 minutos, ¿verdad? Unas pupusas salvadoreñas mucho menos. Un nacatamal nicaragüense, ni hablar, ¿sí? Un asado que tanto les gusta por ahí, se empieza a las 6 de la mañana para que esté bien rico todo. Pero hoy en día hasta nos han convencido, no, hay que comer rápido. Vas al supermercado y encuentras en las refrigeradoras que hay productos ya listos para que los pongas en tu carrito, llegas a tu casa y todo lo que haces es meterlo en el microwave. Y ahí en pocos segundos preparaste el almuerzo para tu familia. Increíble, ¿verdad? Bueno, pero
Y este punto de la paciencia, ¿alguna vez usted creyó que Dios le perdió la paciencia a usted? ¿Alguna vez usted le perdió la paciencia a Dios? Si revertimos la pregunta, ¿qué tal si investigamos un poco a ver qué es la paciencia de la cual tanto hablamos, la mencionamos casi siempre? Bueno, para poder entonces resumir esto, la paciencia en definitiva podríamos decir que es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien o alguna mejora. La constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufra el ser humano no se deja dominar por él. Dicha palabra proviene del latín, ¿sabía usted? Paiti, que significa entonces sufrir. Qué interesante. La palabra paciencia significa sufrir, pero nadie quiere tener sufrimientos. Queremos tener paciencia, pero no queremos sufrir. Así que si usted dice, quiero tener paciencia, alguien le dice, bueno, acorde con los escritos, entonces lo que estás pidiendo es sufrimiento. Usted dirá inmediatamente, no, entonces no quiero sufrir. Bueno, entonces no quiere paciencia. Quisiera invitarles a hacer algo que me encanta con algunos temas, especialmente cuando se trata de temas de nuestra vida cotidiana. ¿Qué tal si nos sumergimos en las páginas de la palabra de Dios? Y les invito a navegar, a subirse un ratito en un barco. Salimos desde el Antiguo Testamento, les prometo llegar a buen puerto en el Nuevo Testamento y ver cómo la palabra de Dios, dentro de su respectivo contexto, nos ayuda a nosotros hoy a luchar con este asunto de la paciencia, de lo rápido, del tiempo. Quisiera llevarles entonces al libro de Job, probablemente el libro más antiguo de toda la Biblia, Job capítulo 6, versículos 10 al 13. Jóvenes, ustedes lo tienen todo en inglés en las pantallas, y los papás, los abuelitos, los amigos, vamos a estar leyendo de nuestras Biblias. Job capítulo 6, versículos 10 al 13, dice, sería aún mi consuelo, hablando este varón de Dios, si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Y pregunta Job, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Parece ser que Job está muy deprimido. Algunos de ustedes saben que Job vivió una época de su vida muy, pero muy difícil. Había perdido sus hijos, había perdido todos sus bienes y además de eso tenía una terrible enfermedad en su cuerpo. Noten ustedes que luego dice, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Así que él ni tiene paciencia para sí mismo, dice. Job piensa que ya no tiene sentido tener paciencia ante la aflicción que vive. ¿Alguna vez a usted le ha pasado? ¿En algún momento de su vida usted ha dicho, ya para qué? Ya no vale la pena. Tal vez alguien trató de convenirle, de reconvenirle, convencerle, y usted le dijo, no, ya no lo voy a intentar. Ya no voy a hacer más nada. Ya no voy a seguir adelante con eso, con ese proyecto, con ese trabajo, con esa relación. Se terminó. Tiro la toalla. Job estaba haciendo algo así. Pero los días de Job van transcurriendo y los meses y algunos años y más adelante
en el capítulo 21 de Job, versículo 3, encontramos otra situación. Note usted que dice, ténganme paciencia, noten aquí, Job le está hablando a sus amigos. Acuerde, sus amigos venían, inclusive algunos tuvieron la mala idea de reprocharle a Job y decirle, mira, estás así porque seguro estás en pecado. Si perdiste tus hijos, si perdiste tus ganados y tus bienes y encima estás enfermo, ¿quién sabe lo que hiciste? ¿Qué pecado grande cometiste y por eso estás así? Imagínense, y eran buenos amigos, ¿cómo serían los enemigos? Pero entonces Job les dice, ténganme paciencia y déjenme hablar. Claro, porque ellos solamente era acusación tras acusación, argumento tras argumento. Después de que haya hablado, podrán seguir burlándose de mí, dice la Nueva Traducción Viviente. Miren, aquí Job está en otra etapa de su vida. Les pide a sus amigos que le tengan paciencia y le permitan hablar sobre su queja, ya que los malos e impíos prosperan, pero él sufre. Recuerde, paciencia quiere decir sufrimiento. ¿Sabe? Le invito a que veamos también el caso de la paciencia, pero desde la perspectiva de la vida de otro hombre, de otro líder, especialmente como el rey David. Tal vez usted conoce la historia de David, usted dice, bueno, David es un hombre diferente, él no ha tenido esas pérdidas de Job, usted me dirá que David es un guerrero, que David es un hombre que ha vivido conforme o ha sido conforme al corazón de Dios, un hombre muy bendecido, pero como decimos, eventualmente también metió sus patitas en el pecado, o las dos, o todo, ¿verdad? Noten ustedes entonces, Salmo 27, versículo 13, en este caso leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, dice David, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Y el versículo 14 dice, espera con paciencia al Señor. El salmista David se habla a sí mismo, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿Alguna vez se ha hablado usted a sí mismo? Yo dije a Roberto, cálmate. Roberto, tranquilo, todo va a salir bien. Robertito, no te desesperes. Yo me trato bien a mí mismo a veces. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en sí misma o en sí mismo? Y se dijo a usted misma, pero me tengo que calmar, me estoy desesperando demasiado. ¿Y a dónde me va a llevar la desesperación? Así que el salmista entonces espera con paciencia al Señor, sé valiente, esforzado. Se está autoexhortando a sí mismo. Luego, más adelante, unos 10 capítulos más adelante, el Salmo 37 y el verso 34 llaman mi atención de cómo está tratando este tema de la paciencia el rey David. Porque ahora dice, espera en Jehová, la Reina Valera dice, y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y luego dice en el Salmo 40, verso 1, con paciencia esperé. Esto ya lo hice, lo viví. Tuve una etapa de prueba, una situación de luchar con esto de la paciencia, pero ahora, en esta etapa de su vida, ha logrado esperar. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó, dice el verso 1 del Salmo 40, oyó mi clamor.
Yo no sé si usted se identifica un poco con esta situación de David. Noten ustedes en ambos casos, el que cité primeramente de Job y ahora el de David, vemos que es una etapa que podríamos llamar progresiva. Eso ocurre también con nuestra madurez espiritual, etapas donde vamos progresando. Seguramente algunos que me están escuchando tal vez se identifican conmigo. Hoy, obviamente, no pensamos como hace 40 años atrás, o cuando estábamos tal vez en la época de la adolescencia. Porque hemos estado madurando y eso no fue por arte de magia. Esa madurez vino conforme fuimos caminando en la vida. Además de haber conocido al Señor y caminar con Cristo, pero también está el caminar de la vida. Tus estudios, tu trabajo, te casaste, adquiriste responsabilidades, etcétera, etcétera. Tomaste un mejor trabajo. Vas entonces en esa etapa evolutiva, pero también entonces esa parte de tu conciencia también va creciendo. La parte de tu inteligencia también vas madurando. Te vas sintiendo tal vez más capaz, como mujer o como hombre, de dar un consejo, de asesorar a alguien que tiene 20 o 30 años menos que tú. David nos declara que esperar en Dios le dio como resultado que Dios escuchara su ruego. Tal vez usted en la parte espiritual ha vivido circunstancias en donde ha pasado tiempo para que cierta cosa que usted anhelaba en su corazón sucediera. Hay momentos en que usted podrá decir, hubo necesidades que fueron respondidas rápidamente, pero hubo otras circunstancias de mi vida que ocurrieron después de algunos años. ¿Está usted muy desesperada o muy desesperado para ser escuchada o escuchado por Dios? ¿Usted quiere que Dios le escuche ahora mismo y que Él actúe rápido y no se demore nada? Estamos en la época donde casi somos exigentes con Dios, capaces de decirle, vamos Dios, ¿qué te pasa? ¿Estás dormido? Se me hace tarde, respóndeme rápido la oración que te hice ayer antes de acostarme, ¿te acuerdas? Me he levantado por la mañana y no hiciste nada, Dios. ¿Qué hiciste durante la madrugada? Parece que algunas personas a veces actúan así o tratan a Dios de esa manera. ¿Cuál ha sido la actitud del pueblo de Dios en relación a la paciencia? Me pregunto yo. Porque aquí lo hice desde la perspectiva tal vez de dos hombres, dos líderes de la Biblia muy conocidos en el pueblo cristiano. Quisiera llevarles por un momento a poder entender este asunto de la paciencia desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva colectiva, digamos. El salmista en el capítulo 78 y verso 41 dice, una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Interesante. Luego, más adelante, en el Salmo 95:9, allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto todo lo que hice. Y una vez más, Dios a través de este salterio, que eran los himnarios del pueblo de Israel, el Salmo 106 y verso 14 dice, en el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba, noten ustedes esto, pusieron a prueba la paciencia de ¿quién? ¿Del vecino? ¿De la esposa? ¿Del esposo?
de la hija. No, pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. ¿Qué tal asimila usted esto? Vemos entonces un pueblo, ya aquí no es una persona, un pueblo que está atentando contra la paciencia de Dios. Recuerde que paciencia es sufrimiento. Quiere decir entonces que cuando hablo de la paciencia de Dios, estoy hablando del sufrimiento de Dios, del corazón de Dios por ver a un pueblo, según la Escritura, rebelde. Un pueblo que escapa al acto de obedecer a su Creador. Entonces nuestro Dios sufre por eso. De eso se trata. ¿Se da cuenta que si a veces no conocemos bien el significado de la palabra, terminamos distorsionando el sentido real del mensaje? Cuando le digas a alguien, oh, tú tienes que tener más paciencia, le estás diciendo que tienes que tener más sufrimiento. No necesariamente un sufrimiento en la carne, no un sufrimiento como cuando te lastimas un brazo, una pierna, te caes, tienes un accidente. Estamos hablando tal vez de un sufrimiento interno. Esa agonía, ese sufrir de una madre, de un padre, porque ve que sus hijos están malos, se descarrían del camino. El sufrimiento de un cónyuge de ver la infidelidad de su otro cónyuge. A eso nos estamos refiriendo. Nuestro Dios entonces sufre la desobediencia nuestra. El hecho de que no le busquemos, a pesar de todas las advertencias. En estos días escuchamos, seguramente usted habrá escuchado a alguien, tal vez un compañero de trabajo, una amiga, que le ha dicho, bueno, tú que eres cristiana, ¿por qué Dios está haciendo estas cosas con la pandemia? ¿Por qué Dios no nos avisó antes de todo esto? Y amados míos, los hombres más importantes de este planeta y los políticos más reconocidos, en el año 2003, 15 años atrás, fueron advertidos que esto venía. Un sinnúmero de hombres que Dios usó, biólogos y científicos, le dijeron en diferentes plataformas, tratando con ellos no de causar un pánico a las poblaciones de los respectivos países alrededor del planeta, sino yendo con aquellas autoridades en este planeta, en este mundo, que sabían que esto iba a venir, al menos la explicación que la ciencia les daba. 15 años atrás fuimos advertidos de que esto iba a suceder. Todo lo que estaba pasando hace 15 años atrás con el SARS. Pero, ¿saben lo que sucede? La realidad es que esa advertencia a todo el mundo, a todos los países y a todos los niveles políticos les hubiera costado dinero. Porque preparar a un país para una pandemia involucraba dinero. Entrenar a la gente, prepararlos, porque de todas maneras iba a tener que haber momentos donde no iba a haber esa producción. Pero se tenía que hacer de antemano para que no hubiéramos tenido tanta pérdida de seres humanos alrededor de todo el planeta, y esa es la realidad que ahora estamos viviendo. ¿Sabe? Cuando pensamos en esto, necesitamos ver cómo están nuestras vidas. ¿Qué tal si también consultamos a alguien muy sabio? ¿Le gusta a usted hablar con gente sabia? ¿Le gusta a usted sentarse a conversar con esas personas que usted percibe que tienen no solamente conocimiento, sino que tienen sabiduría? Yo conozco algunos y es un verdadero placer. Les invito a que
nos sentemos por unos instantes a tomar un café con Salomón, un hombre sabio. Yo sé que usted por ahí me podrá hablar de su vida íntima, pero basado en ciertas declaraciones que él tomaba de lo que Dios ponía en su corazón. Noten ustedes el Proverbio capítulo 25 y verso 15. Dice Salomón: la paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Es usted de las personas que pierde la paciencia muy rápido? Que enseguida grita, enseguida se desespera, que enseguida patalea, que enseguida se nota su desesperación. Es interesante. Salomón nos dice entonces que la paciencia puede persuadir al príncipe. Es decir, llegar con alguien que tiene poder y poderle persuadir de hacer algo. Hace algunas décadas atrás, mi esposa y yo conversábamos con un querido pastor que no pertenece a nuestro concilio, sino que Dios le puso en su corazón lograr algo que verdaderamente se ha hecho, nunca se había logrado, de que los pastores latinos de los Estados Unidos, por lo menos una vez al año, pudieran tener acceso a la Casa Blanca, o mejor dicho, a tener una conversación o un diálogo con el presidente del país. Jamás habíamos visto eso. Sin embargo, y menciono al reverendo Luis Cortés, que con este estilo persuasivo, con buena educación, vez tras vez, no sé cuántas veces habrá tenido que usar llamadas telefónicas, no sé cuántas veces habrá golpeado la oficina de la Casa Blanca, no sé cuántas veces se habrá reunido en la famosa oficina oval. El asunto fue de que hace varias décadas atrás, debido a ese accionar constante y paciente, se logró que hoy en la agenda presidencial de la Casa Blanca de este país hay un día al año donde los pastores latinos podemos reunirnos con el presidente. No importa quién sea, no importa de qué partido, es agenda de la casa. La tiene que hacer quien sea, no importa. Eso hasta el día de hoy está allí. Interesante. La paciencia puede persuadir al príncipe. Pero este hombre sabio como Salomón no se queda allí, luego escribe el libro de Eclesiastés. Y dice entonces Salomón: vale más terminar algo que empezarlo, vale más la paciencia que el orgullo. Cuando usted comienza algo, un proyecto, sea cual sea, en la casa, en el departamento, en su trabajo, ¿se desespera por terminarlo rápido? Tal vez usted me dirá: bueno, es que en el trabajo que yo hago me requieren rapidez, tengo que terminar, tengo que hacer este jardín rápido, tengo que hacer esta pintura rápido, etc. Hay veces que hay ese tipo de presiones en nuestros trabajos. Pero note usted entonces que Salomón dice: vale más terminar algo. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que por comenzar algo, algún proyecto muy rápido, se quedó a medio camino? No sé si fue algún estudio, no sé si fue algún curso, algo que querías hacer y a mitad de camino se detuvo tu andar. Vale más entonces el hecho de llegar al final de esos proyectos, vale más la paciencia que el orgullo. Muchas veces podemos tener el orgullo de haber terminado algo, haber hecho algo grande.
Sin embargo, es más importante entonces tu paciencia para hacerlo y hacerlo bien y terminarlo bien. De eso se trata. A veces este asunto de la paciencia es un rival de la exigencia, es un rival de lo rápido. A ver, aquí entre nos, y que no se entere nadie, por favor, pero no se nos exige a los pastores y predicadores: vamos, pastor, predique rápido. Vamos, que me tengo que ir a casa. Quiero ir a hacer los frijoles para prepararlos para mañana. Tengo ropa que lavar, tengo un montón de cosas que hacer. Vamos. Se está tomando mucho tiempo, pastor. Hasta eso está pasando hoy en día. Ni siquiera tenemos mucha paciencia para escuchar de la palabra de Dios. No ustedes son la excepción, por supuesto, claro. ¿Qué creen? ¿Que yo quiero morir apedreado en el patio? No. Pero mis amados, quiero invitarles a que le preguntemos ahora a otro tipo de personas. Hemos hablado con Job, con David, hemos visto las declaraciones de hombres sabios, las situaciones en el pueblo de Dios. Pero ¿qué tal si consultamos a los profetas? Se nos había olvidado preguntarle a los profetas. ¿Qué dicen los profetas de la paciencia? Noten ustedes, por ejemplo, Isaías parece que un día explotó de carácter. ¿Alguna vez usted explotó de carácter? Yo confieso que sí. Pastor Roberto, yo confieso. No voy a esperar a que Renata me diga. Miren ustedes entonces, el profeta Isaías, el hombre de Dios, el hombre lleno del Espíritu Santo, el hombre que le hablaba al pueblo con sabiduría, un día le dijo, y voy a leerlo como dice justamente la versión con exclamaciones: escuchen bien ustedes de la familia real de David. En mi Biblia tiene exclamaciones. Y hace una pregunta: ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Y ahora que conocemos el significado de la palabra paciencia, podríamos decir: ¿acaso no les basta con agotar mi sufrimiento? ¿También tienen que agotar el sufrimiento de Dios? ¿Será que Isaías cree que la paciencia de Dios se puede agotar? Lo cierto es que desde el capítulo 1 de Isaías, Dios a través del profeta está exhortando a su pueblo a arrepentirse. Este es un tema que hemos estado tocando últimamente, y a no pecar más contra él. Veamos ahora lo que sucede a un rey. Porque Isaías es un profeta, pero a un rey llamado Ezequías, que estaba enfermo y a punto de morir, pero que un día Dios hizo algo verdaderamente excelente en su vida. ¿Ha estado usted enferma o enfermo alguna vez? Todo el mundo va a decir, claro que sí. ¿Cómo ha reaccionado usted? ¿Qué ha pasado con su paciencia? Miren usted Isaías 38:13. Dice, esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente mi vida se había acabado. Otro hombre parece ser que está deprimido. La paciencia puede llevarnos a experimentar una jornada de sentimientos de dolor y de angustia, como Ezequías, que pensaba que se iba a morir. Porque este es el rey Ezequías hablando en este capítulo 38 de Isaías. Sin embargo, cuando este rey Ezequiel clama al Señor, llora, después de saber que le habían dicho, prepárate, prepara tu casa, porque tu vida se terminó. Entonces él, en lugar de hacer cualquier otra cosa, prefiere buscar a Dios, pero de una manera profunda.
metiéndose en esa intimidad con Dios de tal manera que Dios escucha el clamor de este varón. Y entonces luego le dice Dios a Isaías, ve y dile que he extendido su vida por 15 años más. ¿Cómo se sentiría usted si usted supiera la fecha en que usted va a partir de este mundo, pero sin embargo luego le dicen, no te preocupes, mira, te han dado 15 años más? A veces decimos, no, ni quiero pensar en eso, pastor, no me venga con esas cosas. ¿Y qué tal si en su trabajo le dijera, mira, hoy es tu último día de trabajo, como a eso de las 9 de la mañana, y usted está trabajando ese día, es el último día, estás desesperada, malhumorada, malhumorado, estás triste, y luego como a las 3, 4 de la tarde, llega entonces el mero de la compañía y te dice, fulano o fulanita, ¿sabes qué? Quería decirte que todavía puedes estar aquí en esta empresa si quieres 15 años más. ¿Cómo reaccionaría usted? Pensemos entonces de que la paciencia puede llevarnos a experimentar diferentes jornadas en nuestra vida, porque la paciencia es esas etapas de sufrimiento que vivimos. Ahora quiero invitarles tal vez llegar a buen puerto. Acuérdense que les invité a subirse a esta pequeña nave y quiero invitarles a llegar a un buen puerto con un hombre como lo es Pablo. En estos días que con un hermoso grupo de estudiantes y algunos de la iglesia estamos estudiando el libro de Romanos. Fíjense en ustedes en Romanos capítulo 8, 25 dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con prisa. No, debemos esperar con paciencia y confianza. Ahora note usted, Pablo dice que la paciencia debe estar acompañada de confianza. Ese sufrimiento que tenemos, sin embargo, debe estar acompañada de esa confianza en Dios. A pesar de que está sufriendo, a pesar de que las circunstancias se ponen difíciles. Luego dice más adelante en Romanos 12:12, alégrense. Usted dirá, ¿alégrense de qué? Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tenga paciencia en las dificultades y sigan orando, dice Pablo. El apóstol nos anima a alegrarnos por la esperanza que tenemos. Nuestra esperanza no es vana o inútil, sino real y llegará en su momento. Diga conmigo, en su momento, no en mi momento. Esa es la lucha que tenemos, que queremos las cosas en mi momento y no en su momento. Romanos 15:4 dice Pablo, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza. Por eso el hecho de insistir desde este púlpito, que tengan sus Biblias abiertas allí online y que ustedes también la traigan y coteje, comparen y vean si está escrito o no. Y las Escrituras, ¿qué nos dan? Dice Pablo, nos dan esperanza y ánimo. Es esas porciones hermosas para poderlas resaltar en la Biblia. Nos da esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Amados míos, la paciencia nos ayuda a madurar y a esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Repito, las paciencias, esos sufrimientos nos ayudan en dos cosas, a madurar y esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Luego el apóstol Pablo en Romanos 15:5 dice que Dios, quien da esa paciencia, es interesante, da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a quienes, a los seguidores de Cristo, dice Pablo, a los creyentes.
Si somos seguidores de Cristo, la paciencia será un medio para convivir en armonía. Es decir, a tolerarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros, a comprendernos unos a otros, a ayudarnos unos a otros y a amarnos unos a otros. De eso entonces se trata lo que estamos compartiendo. Necesitamos poner en práctica esto de amarnos unos a otros, entendernos unos a otros. Pero eso lleva tiempo. Muchos de ustedes aquí en el servicio presencial se conocen desde hace bastante tiempo. Y a pesar de que son de diferentes países, de diferentes lugares, hasta de culturas y comidas diferentes. Muchos de ustedes cuando llegaron a California no querían saber nada del chile porque de repente en tu país, en tu aldea, en tu barrio, en tu ciudad no se consumía. Pero ahora ya le haces un poquito al chile, ya un poquito, ¿verdad? Hasta yo veo y yo sé de algunas damas que hasta le ponen chilito a su comida y nunca antes lo habían hecho. Es parte de esa vida multicultural, pero donde con paciencia hemos aprendido a tolerarnos, con paciencia hemos tenido que aceptarnos. Es decir, con el hecho de ese sufrir, porque a veces quisieras que fuera fácil aceptar a otros, pero ¿has pensado en ti misma y en ti mismo? ¿Tú eres de las personas que facilito todo el mundo te acepta? ¿Le caes bien a todos? Podrías decir, ay, yo donde sea que entro, a todo el mundo le caigo bien. ¿De verdad? Eso te han dicho. Mis amados, entendamos entonces que esta tarea del sufrir es el que nos ayuda en la paciencia. Porque hay un precio que pagar. El hecho de ser pacientes con la gente que amamos. Saben, para los matrimonios, la paciencia es una herramienta tan importante, tenerse paciencia unos a otros. Por lo menos escuché un amén. Yo digo amén. ¿Qué sería de mí si Renata no me tuviera paciencia? Usted sabe lo que es estar casada con un pastor. ¿Y qué tal la paciencia con los nietos? ¿Sí? ¿Qué tal la paciencia con los hijos? La paciencia con los compañeros de trabajo, que de repente no te caen muy bien. Pero fíjense en ustedes que mientras caminábamos por esta jornada bíblica que acabamos de hacer en este pequeño sermón, nos damos cuenta de que estos personajes bíblicos nos ayudan hoy a usted y a mí a madurar, a crecer, a aprender que la paciencia es algo que surge de un proceso de tiempo, aunque queremos las cosas rápidas. La paciencia es una preciosa herramienta de Dios para la vida, para la convivencia. Pero necesitamos practicarla. Necesitamos muchas veces tenernos paciencia a nosotros mismos. Y ser tú la primera y el primero que tome la decisión de tenerle paciencia tal vez a esa persona con la cual las cosas no te están yendo muy bien. Pero es necesario que si el Señor está tratando contigo, sea este el momento. Les invito a orar, les invito a mis amigos y amigas allí en las redes sociales que se unan conmigo. Así como lo hizo David, así como lo tuvo que hacer Job, Ezequías, Isaías. Recibamos este modelo para clamar al Señor, para practicar esta semana esto. Me gustaría escucharles dentro de algunos días
saber si pudiste poner en práctica este asunto de la paciencia desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva de la carne. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria y la honra por la oportunidad que nos das de revisar, analizar, leer tu palabra, las Sagradas Escrituras, y poder del Señor del cielo crecer, Señor, ser alimentados, edificados. Padre amado, clamamos que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos ser pacientes con aquellos que nos rodean. Ayúdanos a ser pacientes como tú lo has sido con nosotros, con la gente que nos rodea en el trabajo, en la familia, en la vida cotidiana. Padre amado, clamamos, Señor, dándote gracias por la paciencia que tú nos has tenido. Permítenos, Señor, de la misma manera nosotros también practicar esa paciencia con nuestro prójimo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, les animo a practicar la paciencia desde la perspectiva bíblica esta semana. Que Dios los bendiga y nos encontramos aquí mismo el próximo viernes a las 7 de la noche.